Seguimos aquí conversando, hablando, dialogando con Chanel Rosa, candidato a diputado del PRD y el PLD en la circunscripción número 1 del Distrito Nacional. La circunscripción más compleja, más delicada que tiene la política cuando usted se decide a buscar los votos para alcanzar una posición electiva. Y digo que es complicada por aquello de que la clase media en esa circunscripción ejerce el papel o tiene la capacidad de decidir quién llega y quién no llega. En esa circunstancia, un hombre que anda solo, que no es altanero, que tiene conocimientos de sobra del Estado, capacidad para manejar cualquier área del Estado en República Dominicana, ¿cómo se le facilita o se le complica hacer ese proselitismo? Se me facilita, yo diría. Mira, yo a veces digo que quizás mi forma de ser quizás es el principal hándicap que yo tengo, porque a mí me cuesta mucho pedir el voto a la gente, porque yo siempre creo que cuando pido el voto, creo que estoy pasando factura por lo que he dicho como servidor público, y de quien aspira tiene que pedir el voto. Entonces esa timidez a veces cumple un poco con las aspiraciones, pero yo, como dije inicialmente, yo me siento muy contento. A veces yo llego, a mí el otro día me dijo una persona, a una frase, una expresión que a mí me llegó tan hondo. Esa persona me decía: mire, no soy de su partido, pero yo voy a votar por usted porque usted me ayudó a ayudar gente que usted nunca conoció. Y yo me seguí contento porque yo siento que debe ser como el norte de todo servidor público. O sea, apoyar a la gente sin importar bandería política, sin importar si usted lo conoce o no lo conoce. Yo siempre decía, cuando yo era servidor público, y era una frase que yo tenía tatuada prácticamente en mi mente, que no se me olvide que mi salario lo paga la gente que vota por mi partido o la gente que no vota por mi partido. Y así lo digo como diputado, como candidato a diputado. Uno como diputado no solamente representa a la gente que vota por uno, la gente que es de su partido. Uno representa, yo creo que hay mucha gente que se ha perdido como legislador. Uno representa a un espacio geográfico, en este caso una circunscripción que es la 1, y ahí hay gente que vota por uno, gente que no vota por uno, y cuando uno llega, uno tiene que ser la voz, la representación de toda esa gente. Y yo creo que eso es importante. Y yo creo, como te decía, Abigail, yo he tenido muchísimas satisfacciones, muchísimos este proceso en los supermercados, en los colmados, en los restaurantes, en el barrio, en el territorio, en diferentes lugares que voy. La verdad que en las plazas, tengo mucha satisfacción, porque sobre todo gente que no tiene ningún tipo de simpatía por mi partido político, etcétera, que exprese apoyo, simpatía, incluso apoyo a mi candidatura. Eso a mí me llena de satisfacción por un lado, pero también entiendo que es un compromiso enorme, un compromiso de que uno tiene que hacer las cosas bien para que no defraudar, porque en política ya si no deberíamos continuar ese camino de seguir defraudando al ciudadano y a la ciudadana. Yo he visto, he escuchado a gente del PLD y de la Fuerza del Pueblo como que están cogiendo miedo de cara a los resultados que puedan obtener tanto vamos a decir la oposición, los candidatos de la oposición en mayo, por la percepción que dicen los propios dirigentes del PLD y de la Fuerza del Pueblo y del PRD, que ha ido creando el PRM y el gobierno, de que es una avalancha de votos para ellos y una pequeña parte para ustedes. Usted no se arredra. No, mira, el carácter se forja en situaciones como esta. O sea, pasó lo de febrero,
yo creo que ya llegó el momento que la gente se sacuda de febrero, o sea, estamos a 40 y pico días de las elecciones, y en situaciones como esta es que se forre el carácter de la gente, sea política o no sea política, tú tienes que tirar para adelante, o sea, y hablar con la gente, y explicarle lo que tu partido hizo cuando tuvo el gobierno, todas las obras que dejó a este país, cómo fue un país el país que más creció en América Latina, el partido que creó los centros de atención a la discapacidad, que remodeló hospitales, que hizo carreteras por todos lados, que creó las estancias infantiles, el 4%. Yo podría pasarme aquí muchísimo rato nombrando cosas positivas yo tengo un amigo que decía el PLD acortó la distancia entre las ciudades con carreteras modernas y nuevas, y nosotros tenemos que hablar con la gente y aportar a eso. Aquí qué porcentaje, señores, en las grandes ciudades casi ese 70% de la gente no votó en las elecciones pasadas, se quedó un 63%, 65% no votó. Entonces nosotros a esa gente tenemos que encantarla. ¿Con qué? Recordando las cosas positivas que se hicieron, y como tú decías, no tener miedo, porque en política es un tema de carácter también. El carácter se forran en situaciones difíciles o aparentemente difíciles. Eso pasa en la vida personal de cada uno de nosotros, también pasa en la vida colectiva, como en la política, que es una expresión de la colectividad, y nosotros lo que tenemos que tirar para adelante, echar para adelante, o sea, no ir a las calles, a los barrios de noche, de día, en la madrugada, no importa, hablar con la gente, que aquí también hay un disgusto importantísimo. Claro. Aquí la gente, aún la circunscripción 1, sigue saliendo los principales problemas, la inseguridad, y hemos visto un rebrote en los últimos días de casos de asalto, de muertes inclusive, muy dolorosas. La gente se queja todavía del alto costo de la canasta familiar, o sea, hay un sinnúmero del tránsito. Señores, esta es una ciudad, mi circunscripción, es una ciudad que es un área, un espacio geográfico que cuando se nubla, la gente se pone nervioso, porque hemos tenido 2 eventos con más de 30 muertos. Eso así. En 2 eventos, con torres inundadas, con las calles inundadas. O sea, hay muchísimos aspectos que uno tiene que conversar con la gente. Ahora usted tiene que conversar y explicarle sin sectarismo, con la verdad en la mano, por qué no quedarse en su casa ese día, salir a votar, porque luego nos quedamos en la casa, que también es un derecho, pero también eso nos resta después posibilidades para uno hablar de los problemas nacionales. Que eso es lo que apuesta el gobierno. Claro, exacto. Eso es lo que apuesta el gobierno. Si la gente sale a votar, lo tienen que castigar necesariamente. Claro, o sea, hay que salir a votar ese día. Ante un gobierno que no ha hecho nada. Claro, hay que salir a votar, señores. O sea, pero además, yo soy muy objetivo tratando de criticar al gobierno. Yo siempre digo, hay cosas que el gobierno hace que a veces son impopulares, pero son las cosas que hay que hacer. Hay cosas que la hace y yo estoy de acuerdo con el gobierno. Ahora, señores, vamos a hacer un ejercicio, que es el ejercicio que yo hago. Vamos a comparar lo que se ha hecho versus lo que se prometió. O sea, aquí se dijo que en el primer año de gobierno la delincuencia baja un 50%. Pero teníamos la pandemia. No, pero que ya la pandemia pasó. La pandemia pasó. Pero te decía que era el primer año del gobierno. Bueno, sí, pero ya tenemos exacto. Tenemos el tema de los feminicidios, señores. Porque con relación a la pandemia, usted está hablando con el que era director nacional de salud. De salud. Sí. Todo lo que este gobierno hizo de la pandemia se lo dejó el gobierno anterior planificado. Así es, pero además fue el momento crítico, señores. En el momento que muchos dirigentes del actual gobierno decían que no había pandemia, que no había COVID en el país, que esa era una estrategia electoral del gobierno. ¿Ustedes no recuerdan eso? Yo mismo, señores, a mí me pasó personalmente que iba a algunos lugares a llevar camas y la gente no aceptaba, decían que no, y quemaban gomas. Y después entonces llamaban para que uno la llevara, porque se creó un ambiente de irracionalidad tal que hicieron a una parte de la población convencer de que no era real el COVID. Entonces, ese tipo de oposición yo no la hago, pero nosotros tenemos, señores, que ver las cosas que se prometieron y las cosas que se han hecho, las cosas que se han reivindicado. Pero había algo más crítico que los gastos en publicidad. Y estamos en 9.000 millones, sin contar las instituciones descentralizadas y el Estado, que uno va, señor, aquí, y eso yo no entiendo, cómo eso ha pasado, y aquí prácticamente nadie ha dicho nada. Aquí hubo un bono escolar que se dio en el mes de enero, y se llenó la ciudad y los medios de comunicación y las redes sociales anunciando ese bono. Y nadie lo vio.
O sea, y algo que tú no tienes que anunciar, porque simplemente se le avisa a los padres ya. O sea, tú no tienes que, eso no hay que promocionarlo, a menos que tú no quieras hacer política con el 4%, que de hecho, señores, más del 16% de lo que se está gastando ahora en el 4% no tiene que ver con educación. ¿Y a dónde lo dirigen? Tiene que ver con bonos, tiene que ver con otras cosas que no son directamente educación. Entonces, no le retemos a esa lucha del 4%, no le retemos calidad histórica, porque si no, luego no vamos a tener fuerza moral para hacer llevar otras luchas tan importantes como esa. El presidente Luis Abinader anunció que de resultar ganador de las elecciones visitaría a los candidatos perdedores para proponerle un plan de nación que abarcaría una reforma constitucional para establecer ahí lo que es el Ministerio Público Independiente y darle un estatus a los que los políticos llaman blindar la carta magna. Sí, así es. Votaría Chanel Mira, Rosa. hay que ver, mira lo que pasa, Abigail, con eso. Hay que ver, el tema del Ministerio Público Independiente a mí me parece, suena muy bonito. Yo siempre he dicho, yo no sé si recuerdan, en los años 90 se puso muy de moda la autonomía del Banco Central en América Latina. Después del consenso de Washington, había una teoría que decía los bancos centrales deben ser independientes, autónomos. Y yo me pregunté siempre, ¿autónomo de quién? ¿Autónomo del Estado? ¿Autónomo de los grupos de intereses? ¿Autónomo de las corporaciones? Igual pasa con el tema de la independencia del Ministerio Público. Miren, en América Latina hay muchos ejemplos del Ministerio Público Independiente que han sido dolores de cabeza. Nosotros tenemos en Guatemala un presidente que fue electo por la mayoría, que tiene un Ministerio Público Independiente que casi le da un golpe de Estado. ¿Y ahora en Perú? Nosotros tenemos en Perú un Ministerio Público Independiente que en los últimos años, ¿cuántos presidentes ha tenido Perú? ¿Cuál es la inestabilidad de ese país? Que le hizo a la presidenta, le hizo una el día el viernes Santo, fue y le llenó la casa nosotros tenemos en Colombia, y el propio despacho presidencial. Nosotros tenemos en Colombia un Ministerio Público Independiente que prácticamente en los primeros meses le hizo la vida imposible al actual presidente. Entonces yo lo que digo, ok, es importante el Ministerio Público Independiente, pero ¿independiente de qué? ¿Respecto a qué? Porque finalmente, señores, oiga, ¿qué es lo que pasa? ¿Alguien nombra al Ministerio Público? ¿Alguien lo nombra? Y es político. Y el que lo nombra es político. Y entonces a ese que lo nombra, el Ministerio Público tiene, o quienes lo ejercen, tienen algún tipo de dependencia. Yo recuerdo, miren, con la Junta Central Electoral, porque es que aquí es todo, es que una cosa es la teoría. Nosotros creamos un defensor del pueblo, ¿cierto? ¿Verdad que sí? Yo siempre dije, en lugares donde existe defensor del pueblo, las cosas no están mejor que lo que están en este país. Eso no sirve para nada. El concepto es bonito, pero eso no... Porque eso fue creado para una sociedad distinta, los humanos. Totalmente, eso es un nivel de sociedad europea, donde hay un nivel de conciencia y de independencia del Estado, claro, que no la hay en América Latina, señores. Eso es lo que no entendemos. A veces el concepto está bien, la concepción está bien la idea, pero no funciona en el contexto local, porque este país, yo recuerdo ver al pleno de la Junta Electoral yendo al despacho del presidente a buscar fondos públicos. El año pasado, ¿ustedes no recuerdan esa foto? Dramática. O sea, porque no hay el nivel de institucionalidad nuestro. Independiente de qué van a hacer, Chanel, si cuando lo van a escoger viven metidos donde los políticos para que lo buscando ahora mismo la última elección de los miembros del comité del Tribunal Constitucional. O sea, pasa igual, señores, para la gente así mismo es. O sea, es un tema que reitero, en la práctica suena muy bonito, en la práctica suena ideal, pero en la realidad, en la concreta, como dice la gente, no se adapta en muchas cosas al contexto político nuestro, al contexto cultural, y luego tenemos los fracasos. Y no es que falla lo que se proponía, es que no se adaptó al contexto social y económico nuestro. Eso hace.
Chanel, gana el PLD las elecciones en función de lo que pintan las encuestas, más diputados El PRM, tú dices. que el PRM. No, habría que ver. Yo reitero, yo creo que las elecciones pasadas dieron varios mensajes. Uno de esos fue la ganancia que tuvo el PRM, y la otra lectura fue la cantidad de gente que se abstuvo. O sea, que no decidió ese día ir a votar por ninguna de las opciones. Entonces, no es lo mismo una elección municipal. Por eso, a eso me refiero. Ahora a eso me refiero. Y de diputados. La gran pregunta, yo diría, ¿qué va a pasar con esa gente que no se animó a votar por ninguna de las opciones? ¿Cómo esa gente va a votar ahora el 19 de mayo? O sea, pero ustedes, entiéndase, Alianza Rescate RD, no está haciendo nada desde mi punto de vista para concitar. Sí. Yo ahí te voy a dar una parte de razón. Que no participó a que vayan a las urnas. Abigail, yo te voy a dar, porque uno tiene que ser sincero en algunas cosas. Yo creo que se puede hacer mucho más. Estoy de acuerdo contigo, yo creo que se puede hacer mucho más. Yo siempre he dicho que el candidato del PLD tiene ya que tomar una licencia los pocos días que le quedan en el ayuntamiento y venir aquí al centro del país político, que es la capital, y comenzar a hacer encuestas. Él ha estado, hay que decirlo, en varios encuentros. Ayer estuvo con la Asociación de Industria de República Dominicana, estuvo con la Asociación de la Americana. Eso es lo protocolar. Leonel, Abel, Miguel y Luis Abinader, lo que están en lo protocolar. Sí, pero hay que estar, estoy de acuerdo, yo creo que hay que estar en la calle. Hay que estar en la calle. Yo creo que es en la calle. Las elecciones se ganan en las calles, conversando con la gente, escuchando a la gente, que la gente te vea en el cara a cara. Y hay que peinar el país, hay que recorrer el país. Estamos de acuerdo en eso. Yo veo pesimismo en los dirigentes de la oposición y en parte de la población dominicana en torno al uso que le va a dar a 2.000 millones de pesos que a la oposición, por ejemplo, en la que usted está incluido, le tocan 1.500 millones de eso. 1.500, son 500 al PRD. El 80% para los tres partidos cuatro partidos mayoritarios, sí. ¿Le llegará algo a ustedes, a los que aspiran a diputados? Porque yo no veo publicidad institucional de campaña de ustedes. Si usted tiene mi teléfono, yo lo voy a decir, si usted sabe de algo, usted me llama para yo hacer mis provisiones. Pero la verdad que no, me imagino que sí, que porque una parte de la ley lo dice, que una parte tiene que ser distribuida para los candidatos. De todas formas, mira, la rendición de cuentas es importantísima. Y yo creo que los partidos están obligados por la ley, pero aunque la ley no lo obligue, están obligados por las circunstancias a decir qué se va a hacer con ese dinero y cómo se va a gastar. Hay que invertirlo para ganar. Pero claro, así mismo. O para competir. Así es, Manuel. Y hay que buscar más todavía. Porque frente a un gobierno voraz que anda con una funda comprando gente en el país entero. Claro, así es. ¿A usted lo compraron ya? A mí ellos no se me acercan, usted sabe que yo refiero. Sí, no, porque lo que pasa es, Abigail, Manuel se refiere a la cantidad de gente que ahora descubrió que no tiene coincidencia ideológica con el partido, que el PLD no representa la idea de Juan Bosch, pero durante 20 años que tuvo un cargo público, yo escuchaba ayer al doctor Luis René Canaán diciendo que el PLD lo trató mal. Ahora, y ese no fue el que manejó la funda en el Congreso. No, yo no sé si eso, pero fue un senador durante muchos años, fue diputado. O sea, yo creo que uno puede irse de lugares. Yo primero, yo he dicho, mira, la principal razón por la cual la gente se va del PLD es una sola razón. Es porque no tiene el gobierno. Ahora, si usted se va, tenga un poco de dignidad. Pero hay un tema de temor, que el gobierno lo ha manejado con calidad, se podría decir. Sí. Y es que todo lo que se han ido con el gobierno, de una manera u otra, están implicados en un expediente que tienen temor a que se lo saque. Wow. Ahí está Valentín, que le metió miedo. Ya el tiempo se acabó. No, sí, vamos a hablar de ese tema. Agradecemos. Señores, gracias a ustedes, de verdad que sí. Muchas gracias. Le deseamos éxito. Muchas gracias. Gracias del alma. Ese Congreso necesita de hombres y mujeres que tengan esto bien formado y que puedan llevar iniciativa. Una pregunta, Abigail. ¿Y por qué será que todo lo que se han vendido es de
Navarrete para acá, Manuel de sí Navarrete sabe que para mejor allá, arriba con presión. y no abajo con presión.